Así que desde el punto de vista de la construcción del tanque de engorde, pues nosotros ustedes van a recibir los tanques. Noten que aquí hay una pieza metálica que entonces tiene, esta es la famosa llave, la llave Torx, que básicamente es como si fuera una pequeña estrella. Vamos a sacar, noten que tienen dos, vamos a sacar estos pedazos de metal y eso nos va a permitir a nosotros sacar esa vejiga completamente de lo que viene siendo la jaula. Y podemos entonces con ella proceder a hacer los cortes que nosotros necesitamos. Así que para el tanque de engorde habíamos mencionado que vamos a utilizar un InVC con válvula como tal y ya vemos lo que vamos a estar necesitando. Yo observé que en el caso de los IBC que tienen las paletas de madera, vamos a tener este tipo de tornillo. Así que vamos a necesitar los llaves de copa o básicamente llaves de perro, la que ustedes tengan disponible para entonces sacar ese tornillo de la paleta de madera. Y recuerden, esa paleta de madera podemos utilizar la madera para entonces usarla para, lo vamos a ver a continuación, para el apoyo de las camas de cultivo. Patrick, con permiso, tienes una pregunta de Max Pérez. Ajá, sí. Max Pérez no se escucha. Ya, mi amor. Se escucha un poco de retroalimentación. ¿Dónde está Max Pérez? Ok. Hay que añadir en la área de los materiales una escuadra para poder cortar los plásticos, los tanques plásticos que en la área redonda, para marcarlos con el marcador permanente. Sí, y sí, luego. sí. Ok. Eso es lo que falta en el área de materiales. Sí, gracias. Continuamos con la construcción del tanque de engorde. Vamos básicamente a hacer una apertura. Noten que no va a ser en la parte superior y de un tamaño que sea adecuado para que entonces uno pueda trabajar cómodo, alimentando y utilizar. Vamos a guardar esa porción para básicamente hacer la tapa y la vamos a volver a colocar para entonces vamos a ver qué importancia tiene esto. Cortar la parte superior del IBC para hacer la tapa del tanque de engorde con la esmeriladora. Pueden utilizar, en este caso si tienen una caladora, entonces podrían utilizarla. Limpiar el interior del tanque. Estos tanques yo entiendo que están básicamente muy limpios, pero no le viene mal que entonces le pasemos un poco de agua. Noten que aquí, y esto a mí me pasó en varias ocasiones, de que estos tanques también se utilizan para transportar pegamento y diferentes sustancias para la industria. Y pues aquí podemos ver que estoy casi seguro que lo que tenía era pega, pero pega de esta industrial no tóxica. Y por suerte nosotros no creo que vayamos a confrontar ningún material de estos de difícil remoción. Construcción del tanque de engorde. Recuerde guardar esa tapa del tanque de engorde. Esta servirá para evitar la entrada de otros organismos. Queremos evitar que se meta cualquier cosa durante el día o la noche, que changos vengan a mojar posiblemente alimento de perros o alimento de peces que se cayó, porque recuerden, ellos es algo bien común que hacen. Así que al guardar la tapa, hacer una serie de agujeros y utilizar estos tie wraps o amarras, podemos hacer como un sistema de gozne en donde podemos cerrar nuevamente la tapa y entonces evitar eso y otros materiales no deseados, hoja o cualquier otro
cualquier otra cosa que esté por ahí, que a nosotros realmente no nos interesa que lleguen al tanque. La otra cosa importante, limita el contacto de personas con el agua del tanque, o sea, no vamos a encontrar que personas van a sentir este gran deseo de estar metiendo las manos en el agua. Eso lo debemos de evitar, al menos que sea totalmente necesario por algo que se zafó, etcétera. Evitar que esas tilapias salten fuera del tanque, son notorias porque brincan. Y la tapa puede ser conectada como yo les había mencionado, haciendo una serie de agujeros, utilizando ese taladro y entonces sujetándola con los amarres, con esos famosos tie wraps, que también se le van a estar, es parte de lo que se le va a estar dando. Y entonces ya tenemos el sistema, esa tapa ya resguardada. Ahora, para las camas de cultivo, esas camas de cultivo, para eso vamos a tratar de utilizar un IBC que no tenga válvula como tal. Recuerden que deben sacar primero ese IBC de la jaula y separarlos de la paleta de la jaula. Así que vamos a estar sacando ese IBC. Los vamos a estar cortando básicamente como vemos que tiene este diagrama, y todos estos cortes están claramente indicados en el manual de la FAO. Así que vamos a sacar el tanque, los vamos a cortar 30 centímetros. Recuerden, en 12 pulgadas, un pie. Aquí vamos luego a cortar lo que viene siendo la jaula un poco más arriba, dependiendo del tipo del manufacturero. O sea que tenemos que ver qué tanque es el que nosotros tenemos, porque esta jaula es la que le va a dar el apoyo, o le va a dar como les menciono, va a mantener la estructura, la integridad física de ese pedazo plástico cuando nosotros lo utilicemos para la cama de crecimiento. Y de un tanque vamos a tener 2 camas de cultivo y nos va a quedar esta porción central, que eso lo podríamos utilizar, y yo se lo digo ahí, pueden usar de hecho el mismo frame que sobra, la misma jaula. Podrían poner algún liner, algún material plástico en esa zona, y entonces pueden depositar desechos, ¿verdad?, para producir composta. Así que en este caso yo los invito a que sean creativos y se inventen qué es lo que pueden hacer con este anillo plástico que va a sobrar, y el pedazo de la jaula que va a sobrar, y utilícenlo para hacer alguna otra cosa en el proyecto de ustedes, en el hub como tal. Así que estas son los soportes que nosotros vamos a estar cortando de esa jaula que habíamos mencionado anteriormente. Para esto vamos a utilizar la esmeriladora, el grinder, ¿verdad? Los vamos a cortar a 30 centímetros, un pie como tal. Vamos a sacar esos dos pedazos. Y nuevamente recuerden, la otra cosa importante, sí, usando la esmeriladora, por favor, traten de hacer un corte limpio. Si tienen que sacarla y volverla a cortar, traten de que no queden fragmentos de metal. Traten de buscar una lima o algo para suavizar ese contorno que tiene ese borde, no dejarle rebarba, porque si una persona pasa la mano, pues entonces pueden cortarse, o pueden tener algún roce o alguna laceración. Así que debemos de tratar de hacer ese corte bien chévere, que quede bien limpio y no dejar material que entonces pueda cortarnos como tal. Así que estas son las 2 porciones que vamos a estar utilizando y que nos van a servir de apoyo para esos pedazos de la vejiga como tal, que van a ser nuestras camas de crecimiento. Así que una de las cosas es que habíamos mencionado que este material, estos IBC, el material como tal, es relativamente fino. O sea que si nosotros no le ponemos un apoyo como tal sobre ese marco de la jaula, pues entonces ese plástico se puede pandear. Y una de las cosas que nosotros queremos es que quede lo más nivelado posible. O sea, toda esta estructura, como podemos ver aquí, tiene que estar bien nivelada. O sea,
como tal. Porque eso es uno de los requisitos para que el sifón de campana, que lo estamos viendo aquí, y lo noten que va a estar colocado en la parte central, funcione de una forma adecuada. Así que para esto nosotros vamos a estar utilizando las maderas. Por eso es que yo les mencioné que las paletas, esa madera, si desmontamos esas paletas, podemos utilizar esa madera luego para hacer lo que estamos viendo aquí. Y aquí, una de las cosas que tiene el manual de la FAO es que fue hecho para países avanzados que usan el sistema métrico, y pues nosotros usamos el sistema inglés. Así que fuera de 5 países del mundo, y son un montón, nosotros somos uno de esos países que tenemos un híbrido, porque compramos gasolina en litro, ¿verdad? 1000 mililitros, pero compramos leche por cuartillo. Si mal no recuerdo, 946 mililitros. O sea que no es un litro de leche, es un cuartillo. Así que cortar las tablas de madera para que sirvan de soporte para la cama de cultivo. Vamos a tener unas tablas bien largas que van a ser de 41 pulgadas, van a tener 41 pulgadas de largo. Vamos a tener 2 tablas porque no, recuerden, el IBC no es totalmente simétrico como tal. Vamos a tener una de 16.5 pulgadas, que es esta, y vamos a tener otra de 48. Y este espacio que queda abierto es el espacio por donde nosotros vamos a permitir, vamos a hacer una apertura en esa cama de cultivo, y entonces vamos a colocar, puede ser un bulkhead, puede ser una de estas estructuras que se utilizan para las cisternas de agua y que va a atravesar como tal la cama de cultivo, y entonces mediante este aditamento, este anillo de plástico, este O-ring, va a sellar como tal. Y esto lo vamos a ver un poco más tarde. Así que a través de donde está marcado con el círculo, debe de haber una pieza de esta, que es la que nos va a permitir colocar el sifón de campana. La otra cosa importante es que noten, voy a ir a la plantilla anterior, noten que aquí nosotros no tenemos nada que nos ayude a mantener la integridad de esa cama de cultivo. O sea, este material que vemos aquí es una de estas caras. Así que si nosotros llenamos esto con agua, con grava y con agua, esto se va a pandear hacia afuera. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es colocar una tabla en esta posición que pase y que ayude a mantener, que le dé el apoyo, el soporte como tal. Y como esto va a estar causando presión hacia afuera y esta tabla va a ser un poquito más larga, vamos a tener entonces la estructura totalmente rígida como tal. Así que las tablas permiten mantener, y noten los bloques en la parte inferior, mantener que esta cama de cultivo se mantenga totalmente nivelada para que entonces ese sifón de campana funcione bien, y las tablas nos van a ayudar a dar ese soporte, y esta tabla también en los laterales. Así que esta es la tabla de los laterales. Vamos a necesitar 2 por cama de cultivo de 48 pulgadas. Ubicación del tubo vertical para el sifón de campana. Así que voy a ir un momentito hacia atrás en la próxima. Miren, esto que vemos aquí, ese es el famoso tubo vertical para el sifón de campana. Eso, vamos a tener otra presentación en donde vamos a estar discutiendo esto en detalle, y noten que está en el mismo centro. Así que vamos a colocar ese tubo vertical. Esto viene siendo la campana, no es exactamente igual como la que nosotros hicimos y que está en el video. Recuerden que esto utilizaron materiales de la Franja de Gaza, lo que tenían disponible. Así que no en todos los sitios, en todos los lugares del planeta, el PVC necesariamente tiene que ser el mismo. Y recuerden, estos sitios utilizan el sistema métrico como tal. Así que habíamos mencionado que la ubicación de ese tubo vertical va a ser en el mismo centro de la cama de cultivo, o aproximadamente, cosa de que el agua vaya distribuyéndose a través de toda la cama de crecimiento y pueda llegar a este punto central para que entonces ese sifón de campana funcione muy bien.
Esto que vemos acá, esto viene siendo el guardia. Esto vamos a ver cuál es la función. Y entonces aquí podemos ver el guardia. Aquí podemos ver el sifón, lo que viene siendo el sifón de campana con el tubo vertical, el lugar donde vamos a hacer la apertura para entonces colocar estos aditamentos, estos bulkhead, y entonces poder acoplar el tubo vertical, el que vemos aquí en esta zona, colocar sobre la campana, y alrededor de la campana entonces colocar lo que viene siendo el guardia, y vamos a entonces en detalle luego a discutir qué es lo que hacen y cómo funciona esto. Así que para la construcción de la tercera cama de cultivo y el sumidero, en este caso vamos a utilizar otro de los tanques sin válvula. Noten lo que yo les estaba mencionando aquí, que cuando nosotros hacemos el sumidero, se nos queda esta válvula. Y en el caso de nosotros, como no vamos a tener la válvula, esto va a quedar estéticamente bien chévere. Porque entonces no vamos a tener esto saliendo de ningún sitio. Noten que aquí tenemos parte de la jaula que vamos a estar cortando y que también le va a permitir, le provee mantener esa integridad física cuando el sumidero esté lleno de agua. Y entonces acá, noten que aquí tenemos 70 centímetros, que viene siendo, esta es la altura del sumidero o del sump, como le dicen en el manual. Y entonces esta viene siendo nuestra tercera cama de crecimiento de 1 pie. Y el procedimiento va a ser similar. Vamos a utilizar la esmeriladora para hacer los cortes. Luego vamos a bolear los cortes, ¿verdad? Con el otro disco para entonces evitar esas rebarbas y hacer mucho más segura la estructura. Y en este caso, contrario a las camas de crecimiento que nosotros colocábamos, este pedazo de madera, van a ser los bloques que nosotros vamos a utilizar para para subir esas camas de crecimiento o esas camas de cultivo. Vamos a tener una serie de bloques que entonces acá son los que van a apoyar lo que viene siendo el sumidero. Así que noten lo que yo les mencioné. Aquí tenemos un sumidero que en el caso de nosotros va a quedar mucho más bonito, ¿verdad? Este sigue siendo funcional. Los bloques van a darle en las esquinas ese apoyo o contra el cual el plástico va a ejercer presión, y acá va a ser la jaula plástica. Y entonces ya tenemos lo que viene siendo ese sumidero. Así que recuerden, 30 centímetros, 12 pulgadas, 1 pie para esa cama de cultivo. Y en el caso del sumidero, vamos a hacer 70 centímetros, 27.5 pulgadas como tal. Y como nos mencionó Max, vamos a utilizar esa escuadra para que entonces esto nos quede, ¿verdad?, profesionalmente y estéticamente bien chévere, ese sumidero como tal. Noten, la otra cosa, noten aquí que cuando están realizando el corte, tenemos la guarda de la esmeriladora en una posición que entonces las chispas están saliendo hacia abajo y cualquier material no sale, no llega a la persona que está haciendo el corte como tal. Y noten que tienen acá entonces todas las medidas necesarias para entonces poder saber dónde es que van a estar realizando ese corte. Así que